En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con la licenciada Erika Ramírez Flores. Ella en el transcurso de esta entrevista y de este compartir va a contarnos su historia y pues en algún momento va a mencionarnos en qué área se ha licenciado y se ha convertido en toda una experta a través de sus años de formación. Bienvenida Erika, qué bueno conversar con usted nuevamente. Siempre que tenemos esta oportunidad, pues es una alegría y también es un espacio de aprendizaje. Quisiera iniciar, Erika, haciéndole algunas preguntas, unas dos o tres, planteándolas para que usted nos responda en bloque acerca de su experiencia de vida. Pues que nos narrara brevemente cuál es su historia de vida, cómo es que usted llega a tener una condición de discapacidad y ¿en qué consiste, en qué tipo de diagnóstico ha recibido y cómo es que se llegó a un diagnóstico? Si nos pudiera comentar esto, pues es ideal. Muy bien, muy buenas tardes. Soy Erika Beatriz Ramírez Flores. Al nacer presenté lo que los médicos llaman anoxia. A mi cerebro le faltó oxígeno al nacer, entonces hubo lo que se llama parálisis cerebral, afectando principalmente el área motora y parte del lenguaje, por lo que yo necesité desde entonces mucho apoyo en cuanto a estimulación y fisioterapia. Mi mamá no supo el diagnóstico, sino que hasta el año, cuando identificó que yo no hacía los movimientos que hacían las primeras dos hijas, ¿verdad? No gateé a la edad que tenía que gatear, no movía mis extremidades inferiores, entonces fue donde mi mamá buscó ayuda y se encontró con este diagnóstico que a causa de no respirar sucede una parálisis cerebral, la cual fue leve. Eso nos permite hacer una tipificación como de una causa perinatal, porque fue en el momento del parto. Exactamente, fue perinatal. Y a partir de ese año, pues es su primer año y que se descubre esta situación de movilidad, ¿verdad? De que no hay madurez como se esperaba, de acuerdo a lo que un niño en el desarrollo nos indica que debe hacer en su primer año. ¿Cuáles fueron como los tratamientos o indicaciones médicas o la intervención que se dio, que seguramente su mamá le ha contado? Primeramente sí hubo lo que se llamó, en mi caso existe la fisioterapia, pero los primeros 12 o 14 años de vida sí estuve full tiempo con fisioterapia y fue lo que logró hacer que hubiera un tratamiento funcional. El hecho de que la familia acompañó mucho esta parte del proceso, que la familia aceptada esto se tiene que hacer. Entonces los primeros 5 o 6 años sí recuerdo haber tenido terapia ocupacional, fisioterapia, como dije, y terapia del lenguaje. Y en este tipo de intervención de terapia ocupacional y fisioterapia y de lenguaje, ¿usted iba a un centro o el terapeuta llegaba a su casa? Los primeros años de vida, sí, el primer año o 2 años, sí asistía a lo que es rehabilitación del ICS, por estar inscrito mi papá. Luego, seguidamente, parte del diagnóstico errado, era que había discapacidad
discapacidad intelectual, lo que antes llamaban retraso mental. Entonces mi mamá optó por acudir al Instituto Neurológico de Guatemala y ahí estuve a partir de los 2 a los 4 años aproximadamente, 4 años y medio estuve y ahí me daban mis terapias donde identificaron que la niña tenía un CI normal, le explicaron a mi mamá que no era prudente que yo sí continuara con niños con discapacidad intelectual, porque lejos de ayudar a mi estimulación la podía atrasar o estacionar. Entonces no se pretendía con eso, no se pretendía eso en mí. Es sumamente interesante, Erika, porque precisamente estamos haciendo este tipo de entrevistas y hablando con personas expertas en el tema como usted, porque deseamos que los profesores y profesoras tengan el conocimiento de los cuadros clínicos que se presentan en cuanto a discapacidad y otro tipo de alteraciones médicas o de situaciones médicas para que pues no cometan errores al tipificar, por ejemplo, a un niño y condicionarlo a cierto cuadro médico o diagnóstico cuando en realidad no esto es lo que el niño está presentando. Entonces, muy interesante en su historia el hecho de que hay un diagnóstico equivocado de discapacidad intelectual, porque la mayoría de personas, o en general, las personas manejan el paradigma que si alguien tiene un tipo de discapacidad motora, por ejemplo, también la tiene intelectual, y eso no tiene ninguna relación. No hay ¿sí? Ninguna relación. En la mayoría de los casos. En la mayoría de casos, sí. Entonces, pues gracias por mencionar eso porque nos llama a la reflexión a los que trabajamos con niños, con jóvenes, con adultos en procesos educativos o intervenimos de alguna manera desde una disciplina para tener claridad respecto a, primero, no das un diagnóstico si no tienes el conocimiento adecuado de la situación y la condición clínica. Y segundo, debes verificar muy bien los diagnósticos, porque en ocasiones también los profesionales pueden equivocarse en cuanto a un primer diagnóstico. Entonces eso es muy importante. Así es.